Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos en América Profunda, donde la identidad se hace radio, espacio que compartimos con Pablo y con José en distintos programas. Este programa se llama El Cajón de la Cocina y ahí yo tengo pequeños temas para compartir, para, en el fondo, incentivar la forma en que ustedes puedan despertar algún temita y seguirlo profundizando. Por eso es como el cajón de la cocina, pequeñas cosas que nos permiten después hacer una linda torta, poder cortar los ravioles, y en este caso, jugar. Sí, vamos a tratar de hablar de distintos tipos de juegos, de adultos, de niños, juegos de gente actual y, como de costumbre, de otros tiempos. Y ustedes van a ver que hace mucho tiempo, en Mesoamérica, había un juego que se llamaba el juego de los frijoles. Es el Patoli. Fue un juego de apuestas muy difundido y lo practicaron los teotihuanacos, los toltecas, los mayas, los aztecas, los pueblos conquistados por ellos, y lo continuaron después en los tiempos de la colonia. Intervenían 2 o 4 personas y era una especie de juego de la oca, si tenemos que acercarnos a algo conocido. Era un tablero pintado sobre esteras o grabados sobre la piedra y la roca en los centros ceremoniales. En estos centros ceremoniales se lo ubicaba, escuchen esto, orientado a los puntos cardinales. Aunque variaba su diseño, forma y significado, estaba relacionado con el calendario. Se necesitaba que el tablero esté marcado con una forma de cruz y dividido en casillas. El objetivo, y se jugaba con unos frijoles, con unos porotos payares. El objetivo era desplazarse por el tablero para volver al punto inicial, es decir, a casa, como hacemos con la oca. Los dados eran los que indicaban cómo ir avanzando en las casillas y estaban significados por puntos en los frijoles o por otros payares. A medida que se iban tirando estos dados, se avanza en la casilla, utilizando una piedrita de color o varias piedritas de color, de acuerdo con el número de los puntos que hubiera salido. El primero que llegaba a casa, como recién decía, era el ganador. Era un juego de apuestas. Y este juego también ofrecía un significado esotérico, debido a que el tablero estaba dividido en 52 casillas que coincidían con el mismo número de años que formaba el ciclo solar, utilizado por los adivinadores y sacerdotes astrólogos, encargados de interpretar el horóscopo azteca. El dibujo que ustedes, si pueden, y no solo están escuchando, sino que están viendo, es de un códice magliabechiano. Nosotros hemos visto otros códices varias veces, son una especie como de libros que se forman con las hojas así y después la otra así, así, en ángulo, ¿ven? Como si fuera un acordeón. Y después se daba vuelta y se leía del otro lado. El códice, nosotros tenemos 7 códices fuera de América, que son muy importantes. Muchos están dibujados por los pueblos, por las distintas culturas, e intervenidos por curas generalmente, que escribían palabras en castellano para poder traducir lo que decía. El juego estaba, eh, digamos, se invocaba este juego al Macul Clotit. Les dije el otro día que no sé hablar nahuatl, me cuesta muchísimo, pero significa 5 flor. Son 5 flor. Que invocan antes de comenzar la partida. Los cronistas registraron que los aztecas
apostaban apasionadamente mantas, joyas, piedras, esclavos e incluso la libertad. Los frailes lo prohibieron, obviamente. El otro día habían prohibido el mate, imagínense un juego de apuestas. Y lo consideraron un juego de los demonios, igual que el mate. Y este juego, hoy en la actualidad se continúa jugando. Otros pueblos de estas tierras contaban entre los entretenimientos con otros juegos, algunos como deportes acuáticos. Había uno que se llama el Muñentum y lo jugaban los tobas. Este juego es de los mapuches y era una competencia de natación. Perdón, el Muñentum era, sí, una competencia de natación. Y el Catum, Tum Tum, se tiraban dos al agua de la mano y tenían que llegar hasta el punto de referencia sin soltarse. Algunos juegos que se jugaban acá en nuestras tierras, acá en el sur de América. La chueca era un juego ritual mapuche de gran difusión o parecido al hockey. Y los mocovíes o pilagaes jugaban también un juego similar a la chueca, que era con un palo y una bolita. Pero ahora quiero que ustedes escuchen a Anabel Castaño del área de acción cultural del Museo de Florencia. Ay, no me puedo acordar el nombre. ¿Vos te acordás, Pablo? El museo donde Florencia trabajó tantos años, acá, el etnográfico. El etnográfico. Sí, el etnográfico. Ahí en la placa está la dirección por si quieren encontrar otros juegos de pueblos originarios, porque tienen toda una serie de juegos que son maravillosos. Yo les corté un pedacito. Y este museo tiene un área de acción cultural que nos va a contar cómo se juega al pocolé. Ambrosetti. El espacio se llama Ambrosetti. Y esta señora, difusora, trabajadora del museo, nos cuenta cómo se juega al pocolé. ¿Sí, Pablo nos lo pone? En mi pie. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que hacen es, en su pie, van a agarrar pequeñas varitas, pequeñas ramitas, no sé si se nota acá en la cámara, pero bueno, acá tengo justamente una ramita, la van a ir cortando, que queden palitos chiquititos. Y la idea es que estos palitos yo los voy a poner asomándose acá. Si ustedes tienen niños, o están jugando con niños, o están viendo este video con niños, lo pueden hacer también con crayones. O alguna otra cosa que sobresalga un poco más, ¿sí? Y esto en realidad, acá no sé si se nota, pero acá justamente yo tengo las ramitas apretadas en cada uno. Bueno, esto lo tendrían que hacer entre los dedos de los pies. Si ustedes ponen ahí las ramitas o los palitos o los crayones o lo que a ustedes se les ocurra entre los dedos de los pies, y después los chicos o los grandes, las personas que están jugando, lo que van a hacer es esconder en una de sus manos, la derecha o la izquierda, una piedra, ¿sí? O sea, imagínense que este es el pie, esta no es la mano. Entonces, bueno, yo dejo acá al costado del pie y yo digo, bueno, elijo una piedra o elijo un carbón o elijo esta goma de borrar. En realidad voy a elegir algo un poco más chiquito, así que voy a elegir, no sé, la tapa de este marcador. Entonces, agarro la tapa de este marcador, ¿no? Entonces, tengo las dos manos, mezclo, escondo en uno. Y yo les digo, bueno, elegí en qué mano lo tengo. La persona que está jugando el pocolé lo que va a decir es, bueno, derecha o izquierda. Por ejemplo, no sé, me dice, bueno, lo tenés acá. Acá no tengo nada, lo tengo acá. En ese caso, yo no perdí ninguna ramita. Pero si alguien hubiera dicho, lo tenés acá, y ahí encontró justamente dónde tenía mi pedazo de carbón, o mi ramita, o mi piedrita, o mi goma, o lo que fuera, entonces esas 4 ramitas que yo tengo, de esas 4, yo pierdo una. ¿Sí? De estas 4 que tengo entre los dedos de mis pies, pierdo una. Entonces, ¿quién gana? Gana, o mejor dicho, ¿quién pierde? Pierde el que se queda sin ramitas entre los dedos de sus pies. Este es un juego que se puede jugar de a 2, pero que en realidad se puede jugar de a muchos más. Y las ramitas son los 4 puntos, los únicos 4 puntos que cada jugador tiene. Si quieren jugar 8 puntos, tienen que usar los 2 pies. Bueno, ya se lo imaginan. Entonces, con esto acabo de compartirles el pocolé. Se los recuerdo. ¿Cómo empieza?
ponemos entre los dedos de los pies 4 ramitas o 4 crayones o 4 palitos pequeños y después entre las manos esconden algún objeto. La persona tiene que adivinar si el objeto está en la derecha o en la izquierda y después, una vez que si lo adivina, la persona que había escondido el objeto pierde la ramita, una de las ramitas. Juego muy sencillo, juego para jugar con todas las edades. Yo soy, fui maestra, ahora estoy jubilada, y me hubiera encantado haber conocido este juego para jugar con los chicos en primer grado. Es fácil, muy, es muy amigable, no necesitamos nada nuevo. Y en verano, en las escuelas de verano, cuando los chicos juegan con agua y andan en hojotas, yo creo que es una perlita para los profes de educación física que van a escuelas de verano. Bueno, voy a pasar a otro tema que ustedes deben haber conocido, que son las sombras chinescas. Y la placa dice la carpa quemada porque allí nos dirigimos. Pero quiero ir un poco con la historia. Y las sombras chinescas formaban parte de comedias de magia. Solo una rama de ellas se hacía con las manos, otras se hacían con, y me detengo a contarles cómo conocí, mejor dicho, cómo mi mamá conoció a mi suegro. Mi mamá era preceptora en una escuela secundaria y tenían que hacer un cambio de bandera que se lo habían pedido al Banco Provincia. Por parte del Banco Provincia venía un señor y entonces ella era una escuela secundaria, pero como era también maestra de primaria, quería presentar algo más artístico, más estético. Entonces hace una sombra chinesca, una gran sábana, una luz atrás y 2 o 3 alumnos que hacían distintas figuras y unos elementos que conformaban la historia de la bandera. ¿Quién entregaba la nueva bandera? Héctor, mi suegro. Cuando yo lo conozco, al poco tiempo, al que hoy es mi marido, le digo, vos sabés que el papá se llama Héctor, qué sé yo, trabaja acá, trabaja allá. Dice, yo lo conozco. ¿Cómo vas a conocer a que quiero que sea mi suegro? Porque todavía no me había dicho nada. Y entonces, dice, sí, vino a la escuela. Bueno, y me hace el cuento. Cuando nos encontramos, todas las familias, que ya estábamos de novios, ya habíamos formalizado y nos encontramos, mi mamá le cuenta y enseguida se acuerdan. Y bueno, fue como un romper el hielo de forma muy linda, porque fue una forma muy afectuosa. El espectáculo le había salido precioso a mi vieja, tal es así que la inspectora le encantó, la felicitó en el cuaderno de actuación y todo. Así que, bueno, pero las sombras chinescas también entran en la escuela. Y hoy es un programa que creo que tiene que ver mucho con la escuela. Bien, y con otras escuelas. Y ya vamos a ver cuál. Entonces les decía que estas sombras chinescas tienen diferentes formas, que se hace con la luz, y que su origen es chino, del siglo XIX, pero llega a Europa en el siglo XVII y se difunde por las ferias y teatros italianos. En 1970 se pone en todo el continente y llega acá. El ilusionismo en 1810 estaba en el teatro. Fue protagonista activo de procesos políticos que tuvieron que ver con el Río de la Plata. En consonancia con esto, aquí sucedió que el ilusionismo y las compañías en las compañías de volatineros. Actualmente, para conmemorar los sucesos del 25 de mayo de 1810, anualmente, no actualmente, perdonen, anualmente, el Cabildo ofrecía funciones en las que tomaban parte las compañías de volatineros. En 1810 estos artistas actuaban en la Plaza de los Toros de Retiro o en la Alameda, donde funcionó después de las invasiones inglesas, en el Circo de la Alameda. Poco después de 1812, la revista de Martín de Álzaga, contra el gobierno patrio, se puso en contra de los volatineros y ellos no pudieron quedarse en el país.
100 años después, 100 años después, para el centenario, pasa algo que quiero que lo cuenten. Una compañía de teatro comunitario, de vecinos, que cuentan la historia que desde sus sentires, desde sus pensares y desde esta historia oral que se viene transmitiendo. Sí, el grupo es el grupo de Catalina Sur, uno de los tantos grupos de teatro comunitario. Y allí nos vamos con Pablo a escuchar qué dicen ellos de Carpa Quemada. Ladies and gentlemen, damas and caballeros, aquí estoy, de pie, porque el circo debe continuar. Carpa Quemada cuenta la historia desde un circo. Al payaso Frank Brown, los niños bien, le queman la carpa de circo, que esto es verdad, es real. Y ustedes son testigos que yo le dije que no pusiera la carpa en Córdoba y en Florida. Y se la incendiaron. Esos señoritos viejos, hijos de mala entraña. Pero ahora, si quieren venir, que vengan, porque los vamos a estar esperando. Los vamos a estar esperando. La época está situada en el primer centenario de la patria, entonces ellos cuentan los primeros 100 años de historia. Vamos a representar... ¿Cómo nace la patria? Con sus dimes y diretes, ¿no? No pidan rigurosidad, documentos ni papeles. Nuestro archivo es la memoria, la que ha conservado la gente. Y si algo les suena mal, es la historia, ¿no entienden? ¡Pregúntele! Que preguntando sobre el pasado, Se nos aclara el presente. La ficción para nosotros es que decimos que Frank Brown se trae la carpa a la boca y ahí empiezan a contar la historia, por supuesto a su manera, no la historia que nosotros hemos aprendido en la escuela, sino la historia, la verdadera historia. Bien, esta obra de teatro que estuvo más de un año en Catalinas, nos ha deleitado a todos con su forma, sus trabajos y cómo a través de la representación de títeres, juegos de malabaristas, y muchos, y cuando digo muchos personajes en escena, desde gente de la tercera a la primera edad. Hay una parte donde los niños nos deleitan, que es muy linda. Y después, así, intercalados entre todos. Son 3 obras las que tienen más famosas. Hoy pueden ver Venimos de muy lejos, que en este momento se está presentando en el Teatro Catalinas y cuenta la historia de los inmigrantes. Y ya les seguiré contando porque conozco a una de las actrices, es mi hija, Ayelén, y me siento muy orgullosa de que ella forme parte de este teatro, que más que un teatro es un grupo de militancia de la cultura. Bien, pero vamos a volver un poco a la historia y vamos a seguir con... Déjenme ver, porque me emocioné cuando vi esto y vamos a seguir con los juegos. Y estos juegos son... ¡Ay, la rayuela! ¿Quién no jugó a la rayuela? En el patio nosotros de la escuela siempre dibujamos rayuelas. Y cuando los chicos no se portaban muy bien, hacíamos las maestras una ronda y decíamos, bueno, a ver, ¿qué quieren jugar? Y como la rayuela estaba pintada, siempre a algunos se le ocurría la rayuela. Y ahí íbamos en cola, todos, o en hilera, todos los chicos, a jugar a la rayuela. Pero la rayuela se juega desde antes, desde mucho antes de lo que ustedes creyeran. Y se ha difundido por todo el mundo. Se cree que es de Grecia, porque se llamaba escolias. Y en Roma imperial se llamaba odres. Se han encontrado, según Victoriano Jagué Sanz, uno de los dibujos más antiguos en el trazado del foro de la ciudad de Roma.
durante la expansión del Imperio Romano con la construcción de las vías que unieran el norte de Europa en los países mediterráneos. Esos son los antecedentes, por eso se los leo. No pude encontrar una foto para mostrárselos, pero sí son antecedentes de este juego, que además estuvo en Asia y que suponía otros juegos con calzadas. Y volviendo a Roma, en las calzadas de las veredas se marcaban las rayuelas. Rayuela, y uno piensa en Cortázar. Pero María Eugenia Álvar dice que cree que el origen de la rayuela es la representación de la salvación del alma. Una de las versiones del juego se desarrolló en Europa en el Renacimiento, y su temática estaba basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, obra por la cual el personaje, cuando sale del purgatorio y tiene que alcanzar el paraíso, debe atravesar una serie de mundos que se mueven para lograrlo. Cada jugador formaría parte de una ficha, de la piedrita que tiramos. Las rayuelas no solo suelen ser rectangulares, hay cuadradas, circulares, caracoleadas, con ángulo. Cada lugar tiene distintas rayuelas. Si nos situamos en nuestro país, otros juegos, además de la rayuela, son importantes. Por ejemplo, el trompo, el barrilete, que datan del siglo X y XII antes de Cristo. Y el valero. Nosotros en el taller de la 21 les hacíamos los valeros con otros objetos que no eran valeros, era un palito con un vasito. Los pibes se divertían mucho. Se conoce en muchos lugares, en México, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay. Félix Colucho es un folclorólogo, hizo un libro que se llama Folclore para las Escuelas y ahí relata rimas, coplas, adivinanzas, cuentos folclóricos y algunos elementos que nos pueden servir para la enseñanza de los juegos tradicionales. Mucho, o para saber de los juegos tradicionales. Hoy estoy con el guardapolvo puesto, pero no necesitas ser maestra para saber sobre juegos tradicionales. Es más, casi que es importante saber de dónde vienen las cosas que hacemos. Bueno, y otro de los juegos que había en este taller que les contaba recién, que hacíamos con Pablo y con José y con Florencia y con Claudia y con Yolanda, en la 21, eran los chicos le decían zumbadores o zum zum o rum rum. Y yo no les voy a contar cómo se hace porque hay alguien que hizo algo que lo cuenta mejor que yo. Así que fíjense el zumbador como juego tradicional popular latinoamericano. Puerto Rico y en República Dominicana le llaman rum rum. En Argentina y Colombia le dicen zumbador o rumbador. En Ecuador, zum zum. En Venezuela se le conoce como gurrufío. Y en México, al igual que en España, se le conoce por el nombre de zumbado. Para hacer nuestra versión de este tradicional artefacto, utilizaremos un botón grande con varios orificios o agujeros y un cordón resistente, y en nuestro caso usaremos estambre o lana de gran longitud. Primero vamos a tomar la cuerda y la vamos a pasar 1 y 2 veces por los agujeros del botón. Luego moveremos el botón para que quede en el centro. Después ataremos las puntas asegurándonos de que el botón esté centrado y que podamos agarrarlo por los extremos. Para jugar, tomamos los extremos del cordón o de la lana y los moveremos haciendo ondas para que el hilo se enrosque. Luego lo vamos a estirar y enroscar acercando y extendiendo los brazos. En la medida en que repitas estos movimientos, sentirás la presión en las cuerdas y escucharás un zumbido similar al de un pequeño motor, similar al rum. Bien, y quiero detenerme un minutito hoy
para agradecer. Hay 3 agradecimientos que quiero hacer muy especialmente. Uno, porque el programa viaja por el mundo, esta maravilla del Facebook, de la internet, hace que nos podamos ver y conocer en muchos lugares. Así que el tío de Pablo es un seguidor del programa, un seguidor, qué maravilla, gracias. Rodolfo Guaricush se llama. Y bueno, mis cariños. Otra de las personas que también nos ven, pero más cerquita, acá en Santiago del Estero, en mi patria querida, es Rodi y Anita, de Brea Pozo. Yo no los conozco, pero sí conozco de mentas, porque Flor hablaba mucho de ellos. Y en los últimos años sé que andaba haciendo de las suyas, buscando por ahí alguna tejita perdida, buscando por ahí alguna historia, y ellos la ayudaban. Ponemos la foto que nos manda Rodi para recordarla a ella. Ayer se hizo un homenaje a Florencia en la facultad donde trabajamos, en la Universidad Nacional del Arte, Departamento de Folclore. La biblioteca del Departamento de Folclore, a partir de ayer, lleva su nombre por una resolución y una placa que lo explica. La gran maestra. También, y esto tiene que ver con otros compañeros, entre el año pasado y perdimos 3 compañeros. Uno es la gran maestra, Flor, maestra de nuestra cátedra, maestra, ya les he contado, me ha tomado de la mano y me ha enseñado los pininos para poder hacer investigación y ante todo ha confiado. No solo es militante era militante y decimos que sigue siendo porque cuando los chicos reparten sopa o cuando vamos a hacer algún taller o salimos a un museo o hacemos algo que tiene que ver, decimos, ¡ay, vamos al Museo de Flor! Y ahí está presente, tan presente que nuestra cátedra se llama como ella. Más allá del nombre técnico, le hemos puesto, o le han puesto, Florencia Cuyo. Y otras de las 2 personas que ayer se recordaron en un acto en la UNA, un acto sentido, fue Walter Barrios y Susana Gómez. Susana Gómez, para todos, la maestra de la carrera de folclore, porque tenía esa forma pedagógica, esa forma de enseñar. Les cuento una anécdota de Susana. Cuando yo entro por primera vez a trabajar en la Escuela 9 de Avellaneda, mi primer trabajo como docente de primaria en 2º grado, ella era maestra de primero. Nos ponemos a charlar y me dice, ¿pero vos no sos hija de María Teresa? Sí. Dice, yo fui 7 años compañera de María Teresa. Formamos el elenco, el ballet. Ah, mira, no sabía. Bueno, ella estaba enamorada de la educación del folclore y había creado un espacio que se llamaba, con otros compañeros de folclore, de cuna, defensa de la cultura nativa. Y ahí nos daba a las maestras cursos sobre folclore. El tiempo pasó y entro a la universidad y me la encuentro como profe y como directora. En ese momento era secretaria y después subió a directora. Y bueno, la emoción fue muy grande. Enseguida se recordó toda nuestra historia. Yo había ido a su casa, habíamos comido, por supuesto, asado juntos, junto con Walter, que era otro gran amigo de ella. Y ahí lo conocí a Walter, que también era profe de Avellaneda, de la escuela que estaba cerquita, que era la 6, que está
debajo del puente Avellaneda, en la isla Maciel. Bueno, él era profe de folclore ahí. Y bueno, entre una cosa y otra en el sindicato todos nos conocemos, así que siempre colaboraba mucho Walter con el sindicato y su amigo Ariel, y venían a tocar a nuestros eventos y a nuestras acciones y participaban de las acciones. Pero a Walter, la mayoría de la gente tiene esa sensación de que era su amigo. Era difícil no quererlo. Ayer hablaban de su sonrisa y hoy hablaban de su amor hablábamos acá de su amor por la militancia. Yo les voy a dar un tiempito a José, porque ayer tocó un tema que se llama Los Obreros de Morón, que quisiera cerrar este espacio de recuerdo de estos tres compañeros, porque era el tema que más le gustaba a Flor y que le hacía tocar cuando hacíamos algún evento, porque era la representación de la militancia, tanto para Susana como para Walter, y porque lo tocó ayer por pedido de su familia. Así que lo escuchamos. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Luego entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y a la noche se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barral. Allá se van aquellos son, esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo canto una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema se deschaban con sus lemas. Si viviera votarían por Perón. Allá se van aquellos son, esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos los obreros de Morón. Gracias y disculpame, estamos todos en una lágrima desde el día de ayer. Algunos no paramos de llorar y bueno, y lo hice jugar, diría, al toro, sí. Pero no, primero pensé en no hacerlo hoy porque estamos todavía muy sensibilizados y creí que lo mejor era así, se dio. Empezamos con los agradecimientos y nos acordamos de Flor y no pude parar, fue así como salió, sin escribirlo, sin preguntarlo, sin hacer la previa. Gracias a los dos. Por favor.
porque hoy fueron partícipes de este programa y gracias a todos los que escuchan. Hoy fue un programa diferente, a veces tenemos más folclore, más música. Hoy hablamos con el corazón. Así que con el corazón me despido, los dejo a ustedes y que terminen bien el día y tengan una hermosa semana. Los veo el martes que viene en El Cajón de la Cocina, donde hacemos lío con lo que hay en el cajón de la cocina. En América Profunda, donde la identidad se hace radio.